Gracias a todos por acompañarme en este día de nuevo y seguir hablando de un tema que me apasiona. No está tan relacionado puramente con la neuropsicología, pero sí hay un componente detrás de las heridas de la infancia que tiene mucho que ver con lo que se llama la terapia neuroafectiva. Porque las heridas, como hemos tenido ocasión, si no han tenido ocasión de verlas, hemos platicado durante estos temas en otras conferencias también, tienen un impacto en nuestro sistema nervioso. Entonces, esto hace que también afecte a nuestro cuerpo a nivel fisiológico y también incluso a las estructuras cerebrales. Entonces, bueno, más allá de entrar en la parte más neuroanatómica, que sí tuvimos una charla en la que pudimos hablar un poco más en profundidad, ahorita me gustaría continuar con el hilo de la que vimos también el mes pasado y ya una vez que hemos identificado las heridas, es también platicar ahorita pues cómo se hace el trabajo terapéutico con ellas y qué herramientas se pueden tener en cada uno de los casos. Eh, bueno, para quien no me conozca, yo soy Tamara Luca, aquí tienen mis redes. Yo soy licenciada en psicología, maestra en neuropsicología cognitiva por la Universidad Autónoma de Madrid, maestra en metodología de investigación también por la misma universidad y experta en terapia no afectiva y somática, porque efectivamente también como decía, lo que nos afecta en la infancia, todas esas necesidades no cubiertas también nos influye, nos afecta en el cuerpo, tenemos reacciones fisiológicas. Y por eso lo importante que es entender esto cuando trabajamos con pacientes en el ámbito precisamente de lo neuroafectivo y lo somático, de poder volver al cuerpo precisamente para sanar esas heridas y no solamente en temas de terapia más cognitiva al uso. Entonces, bueno, siguiendo el modelo de las heridas de la infancia, el planteamiento que tienen en cuanto a cómo se sanan. Ahorita vamos a ver en detalle cada una de las heridas y ver cuál sería el antídoto para ese veneno que genera la herida en la personalidad de las personas, valga la redundancia. Como vimos también en una sesión anterior, la personalidad se construye sobre 4 niveles, sobre 4 pisos, que corresponden a distintas etapas evolutivas. La primera corresponde a la infancia, la segunda a la adolescencia, la tercera a la adultez joven y la cuarta a la adultez más, bueno, posterior. Y el modelo, simplemente para resumir, para las personas que no pudieron ver esa charla, hacer un simple contexto para que puedan entender lo siguiente que vamos a explicar. Si sucede algún hecho que genera trauma en esas etapas, alguna necesidad que no está cubierta, surge alguna herida en la infancia, en las etapas primarias, en las de más abajo, obviamente como un edificio, si no tenemos unos cimientos fuertes, todo lo que construyamos por encima de esos niveles inestables va a haber también mayor inestabilidad, va a haber trastornos, va a haber problemáticas, va a haber disfunciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante todo el trabajo que se hace con el niño interior, con nuestra infancia, con nuestras heridas, porque es la forma de poder hacer más fuerte nuestros cimientos para que nuestro edificio de la personalidad sea más fuerte y podamos desarrollarnos como adultos saludables y sanos, teniendo un desarrollo óptimo en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones, en el trabajo, en nuestra vida personal, en la vida social. Entonces, bueno, dicho todo esto así muy resumidito, eh, la primera parte que tenemos que hacer para la sanación siempre es la conciencia, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que identificar qué rasgos de nuestra personalidad en realidad no son tan auténticos, no nos pertenecen realmente, sino que corresponden a una personalidad herida. Lo que hablábamos el otro día es que cada herida va acompañada con una personalidad herida. ¿Esto por qué? Porque cuando somos niños, también a veces sucede en la adolescencia, pero primariamente en la infancia, no tenemos los recursos cognitivos ni emocionales para entender las cosas. Entonces las percibimos obviamente de una manera determinada. Entonces lo que hacemos es que el niño inconscientemente, obviamente, empieza a desarrollar unas estrategias de afrontamiento, unos estilos de supervivencia que van construyendo esa personalidad herida. La personalidad herida normalmente es o un rasgo de una tendencia de la personalidad a seguir ahondando en la misma herida, o todo lo contrario, son ese tipo de máscaras o de protecciones que nos ponemos para no ser heridos. Simplemente para retomar un ejemplo, en el caso de la herida de abandono, una persona herida es la persona que constantemente se siente víctima de todo, no se arriesga a los proyectos porque piensan que todo el mundo le va a abandonar, que nadie les va a aceptar. Y en la contraherida o lo contrario podría ser una personalidad en la que es persona que son muy desapegadas,
que siempre están desvinculadas emocionalmente, que no tienen relaciones largas, que no quieren establecer vínculos porque no quieren ser abandonados. Entonces ven que a veces tenemos esos dos polos. Bueno, entonces tenemos que el primer punto es conocer la personalidad herida que estamos presentando y desarrollar las tareas que no se completaron. En cada etapa, cada uno de esos pisos que comentábamos, hay unas tareas del desarrollo a completar. Y las heridas surgen porque hay alguna tarea que no está completada o no está completada de una manera adecuada. Entonces es necesario conocer de dónde viene eso y poder desarrollar las tareas que no se completaron en ese momento. Al final es conocer al enemigo, ¿no? O sea, toda esa falsa personalidad que nos vamos construyendo y hacernos expertos, porque cuanto más sepamos de ella, más vamos a poder diferenciarla de nosotros y poder tomar las decisiones a la hora de responder a los estímulos, a las cosas que nos suceden, responder desde nuestra esencia y no desde la parte herida, ¿no? Entonces hay que intentar como convencerse identificar esos miedos que subyacen, que somos humanos y que es normal, sin juicio, ver dónde nos está doliendo para poder desarrollar argumentos que contraríen esa máscara, esa falsa personalidad. Y empezar a entender que lo que nos pasó en la infancia no es lo mismo que nos está pasando ahorita, ¿de acuerdo? Luego es importante en una segunda etapa es desahogar el dolor que encierra la herida. Es muy difícil que nosotros sanemos algo si no dejamos, si no transitamos todas las emociones que ello conlleva. Y en este caso es el dolor. Parte de la sanación implica siempre una parte de dolor. Ya sé que todos evitamos, ¿no? Llegar a ese punto, pero es necesario. Entonces hay una parte en la que tenemos que liberar todas esas emociones. Obviamente en un entorno puede ser seguro, protegido, supervisado, ¿no? Pero sí tenemos no que reprimirnos, sino poder desahogar ese dolor, bien llorando, bien escribiendo, viendo en terapia, pero es innecesario que esa cicatriz que se hizo con esas condiciones, con ese dolor, pues obviamente vamos a tener la vamos a reabrir de alguna forma cuando la estemos sanando, tenemos que dejar que sangre hasta que se cicatrice de nuevo. Entonces, para que no se infecte, ¿de acuerdo? Es como si fuera una herida. El dolor no permitido, ese dolor que no nos permitimos, que nosotros como éramos pequeños era, no, yo no puedo estar enojada con mis papás porque esto pasó, no nos permitimos sentir el dolor que nos generó la herida, porque ahora como adultos pensamos que no tiene sentido, pero como niños recuerden que igual no lo tenía, o sí lo tenía de otra forma. Y entonces es importante que lo podamos liberar para afrontar los viejos miedos. Entonces em, no hay avance, no hay transformación si no lo podemos expresar. Evidentemente lo vamos a expresar desde la conciencia del piso 4, que es la del adulto que somos ahora, lo tenemos que expresar de esta parte, pero es necesario que también pasen esos pisos. Porque yo siempre digo, me dicen, ¿cómo identifico cuando es mi niña herida o mi niño herido el que está hablando? Cuando tenemos esas reacciones igual presten atención cuando a veces tienen reacciones como fuertes y de repente dicen, no sé por qué estoy reaccionando así, pero esto me molestó mucho o esto me tocó mucho, esto me puso muy nervioso o esto me puso muy, muy enojada. Ese tipo de reacciones en las que como el adulto dices, pues es que racionalmente no debería estar reaccionando así. Eso es un niño interior que les está diciendo algo, está haciendo el berrinche porque hay algo que no fue escuchado en su día, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la clave para saber cuándo estamos moviéndonos desde esa personalidad más herida. Entonces, bueno, ¿cómo expresamos en los diferentes pisos? Cuando expresamos con el niño, utilizamos el cuerpo y las sensaciones, porque recordábamos que era un piso de lo sensorial, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que, todas las técnicas que sean corporales y somáticas nos van a ayudar mucho. El baile, la biodanza, gritar, pegar a la almohada, correr, liberarnos como esa parte más física es importante y esto estaríamos como la parte del niño. En la parte del adolescente es cuando expresamos con una emoción mucho más clara, ya no solamente con el cuerpo y cómo nos sentimos, sino también como desde la emoción. Desde el joven lo que entra ya es el conocimiento. Recuerden que el piso 3 ya empieza la cognición. Entonces ahí ya empezamos a expresarlo desde el entendimiento. Ok, ya entiendo, o sea, entiendo que esto me duele por esto y por esto y por esto. ¿No? Entonces me doy dando esa aceptación. Y ya como un adulto en el cuarto piso es cuando comprendemos de dónde vienen las cosas, las aceptamos y somos capaces de trascenderla. Obviamente tengan en cuenta que esta sesión es muy resumida y esto a veces en la práctica son años de terapia, ¿no? Pero bueno, digamos que es como todo el modelo teórico para que puedan entender lo siguiente que vamos a ver.
Y sobre todo, pues eso, ¿no? Es aceptar y también perdonar que la vida a veces no es como queremos, que nuestros padres no lo, o sea, lo hicieron lo mejor que pudieron y quizás no fueron como esperábamos, o nuestra familia o las personas que cuidaron de nosotros. Entonces, es una parte muy importante de la sanación, la aceptación de las cosas que sucedieron, poner nombre a lo que sucedió, pero obviamente agradecer y perdonar. El perdón es básico para poder liberar ese dolor. El perdón libera el dolor y lo transforma de otra forma mucho más positiva. Como decía antes, también, pues una vez que hemos hecho esto, nos hemos desahogado, luego es completar la tarea del desarrollo que no se ha dado. Esto lo vimos en otra sesión, entonces no me voy a detener para que nos dé tiempo a ahondar en el resto de contenidos. Al hacer el completar esa tarea, lo que hacemos es que construimos nuestra autoestima. En el momento que nos escuchamos, en el momento que validamos con respeto el punto en el que estamos y el amor que necesitamos, lo que hacemos es adquirimos un compromiso mucho más saludable con nosotros mismos, lo que nos permite ir creando un autoestima mucho más fuerte y una relación sana con nosotros mismos y con los demás. Porque es cierto lo que se dice, es muy difícil que podamos tener relaciones buenas con los demás si no somos capaces de tener una relación positiva, saludable, amorosa y compasiva con nosotros mismos. Entonces es importante aceptar, completar eso y hacerlo desde esa parte humana que tenemos, obviamente. Y en el cuarto punto del proceso sería darle espacio al verdadero yo. Veíamos que esta personalidad herida en realidad es una personalidad que nos va ganando como, yo digo también que es como el personaje, ¿no? El personaje que representamos, como si fuera una obra de teatro. Entonces el personaje a veces nos va comiendo y llega un momento en el que de verdad actuamos de una manera que no es desde el verdadero yo. Y entonces cuando iniciamos este tarea, este ejercicio, esta terapia, todo este trabajo de sanación, de ir como a lo profundo para ir limpiando, ¿no? Y fortaleciendo, lo que hacemos es que quitamos como una cebollita o una matriosca, quitamos todas las capas que en realidad eran accesorias y de repente encontramos el corazón, la esencia realmente de lo que somos y empezamos a vivir una vida desde nuestra autenticidad y desde no, nuestra verdadera esencia. Y entonces, en la medida que nosotros nos sentimos amados, aceptados y protegidos por nosotros, nos va a ser más fácil actuar de una forma más auténtica, porque no expresar nuestro verdadero yo con un entorno que sigue siendo, ay, perdón, Melia, lo que sucede es que no vamos a poder expresar nuestro verdadero yo hasta que sintamos que nuestro entorno y que nosotros estamos seguros. Porque si seguimos sintiendo que el mundo es un entorno amenazador, que nos pone en peligro, que no nos va a proteger, nosotros no vamos a poder ser nosotros mismos. Y esto de nosotros mismos implica también, incluso yo trabajo también mucho con gente que son emprendedores o que a nivel de negocio, esto nos afecta a veces también a la forma en la que nosotros trabajamos y en cómo alcanzamos las metas de nuestra vida. Si no somos nosotros auténticamente, no podemos poner nuestros dones al servicio de los demás y poder incluso vivir de ello. Entonces, lo importante es que conforme hacemos ese trabajo terapéutico y vamos sintiéndonos mucho más seguros con nosotros mismos, es mucho más fácil que expresemos también todas las cosas buenas que tenemos y como esa parte, esa luz, lo que decimos, ¿no? La luz que tenemos, no ya solamente movernos desde la sombra, sino movernos desde la luz. La personalidad herida sería como lo que en otros modelos se dice la sombra, que igual en algún momento han escuchado. Entonces, nuestro verdadero yo necesita ser rescatado mediante actividades inspiradoras y divertidas. Una forma muy importante de conectar con nuestro niño interior es hacer cosas que nos gustaban cuando éramos pequeños. Entonces, esta terapia no todo tiene que ser como una parte negativa, sino es siempre conectar con esa, con la vitalidad del adolescente, con la ingenuidad y la diversión y la creatividad del infante. Tenemos que empezar a integrar en nuestros días esas actividades para que nuestra esencia, que es con la que nacemos al mundo, pueda empezar a volver a expresarse, a manifestarse de una forma más natural, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las 5 heridas que vimos el otro día. Ahorita vamos a ver como algunas características de cada una, no las características, sino em, los rasgos más concretos de cada uno y cuáles serían algunas aproximaciones para poder sanarlas. Son 5: abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia, que además, bueno, pues ya les explicaba que justo encontré
preparando un taller me dio mucha curiosidad pensar o darme cuenta que muchas películas de Disney están basadas en muchos de los cuentos o de los cuentos tradicionales, en realidad van a mostrarnos temas precisamente relacionados con las heridas, ¿no? Por ejemplo, el abandono, pues en Bambi la mamá fallece y entonces cuando hablamos de abandono, abandono no tiene que ser necesariamente una negligencia, pero puede ser una pérdida de una figura importante en la infancia, ¿no? Ahorita vamos a ver una por una. Hasta acá, ¿todo bien más o menos? Aprovecho un poquito. Sí, todo claro, muy bien. Gracias. Luego les dejo, me gusta siempre dejar un ratito al final para que podamos comentar todas las cuestiones y que quede todo el contenido dado y a partir de ahí pues platiquemos porque me gusta mucho pues también saber del otro lado, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver qué tareas están inconclusas. Ah, vale. De la herida, perdón, decía del abandono, recuerden, puse aquí a Bami precisamente por eso, ¿no? Porque su mamá fallece. Entonces, ¿cuáles son aquellas tareas, como decimos en el modelo, tendríamos que completar para poder sanar esa herida? Las creencias aprendidas de la falta de protección, de presencia amorosa y cuidadosa, hacen que veamos el mundo sin esos nutrientes necesarios. Entonces, lo que sucede es que crecemos, perdón, con una sensación inconsciente. Recuerden que somos niños y no es que sea como muy racional de pensar que evidentemente el mundo es peligroso o no es amoroso con nosotros si nuestra figura de apego principal, pues de alguna forma, tanto física como emocionalmente, no está disponible. La tarea del desarrollo también es el derecho a sentirnos valiosos, a sentirnos seguros y protegidos por un adulto. Es una necesidad básica, no solamente a nivel emocional y psicológico, sino también a nivel físico. Lo que sucede es que si no tenemos estas tareas de desarrollo cumplidas, también puede ser que desarrollemos enfermedades también. Enfermedades como el asma, como infecciones de la piel, cosas similares. Esto tiene que ver mucho cuando los niños se enferman mucho por estas cuestiones. También tenemos la tarea de crecer con la confianza de que alguien nos levantará si se cae, ¿vale? A respetar nuestras necesidades, a separarnos con la confianza de que tendremos respaldo, la seguridad de que alguien siempre hold our back, o sea, siempre va a haber alguien que nos sostenga, ¿de acuerdo? Esa seguridad de, pase lo que pase, voy a tener a mamá, a papá o a una persona que me cuide. Otra tarea es el derecho a una presencia adulta que nos dé límites, estructura, confianza y afecto por crecer, sabiéndonos valiosos para la vida. Decíamos en otra charla que una de las tres necesidades básicas del desarrollo precisamente es eso, estructura, confianza y afecto. Confianza y seguridad también, ¿no? Entonces es importante que los papás den límites, porque vivir sin límites también nos puede generar determinadas heridas. No tampoco tener el exceso, ¿no? ¿Verdad? Tener un poco el equilibrio. Pero obviamente esto nos va a permitir crecer en un entorno previsible. Lo que nos dan los límites o las normas o los hábitos es cuando somos pequeños crecer en un entorno que vemos previsible y lo que es previsible es seguro, ¿de acuerdo? Incluso ahorita de mayores, pues estarán de acuerdo conmigo que a veces cuando se nos mueven las semanas y tenemos cosas demasiado imprevisibles, muy a menudo también no tenemos seguridad y tenemos miedo. Y somos personas adultas, imagínense cuando somos pequeños, que todavía no tenemos la madurez para poder entender estas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Bueno, en primer lugar, muy importante es perdón, ya decía, no solamente perdón por los demás, sino también perdón por uno mismo. Perdón por reproducir esos lazos de dolor, perdón por reproducir esquemas de comportamiento que nos refuerzan la idea de que vamos a ser abandonados. ¿Qué sucede con la gente que tiene la idea del abandono? Normalmente busca parejas o bueno, relaciones, porque a veces pueden ser amistades o también relaciones de trabajo, pero bueno, en la pareja se refleja muy frecuentemente gente que igual reproduce su herida al abandono y es gente que no se implica, que no está presente emocionalmente, que no está presente físicamente. Entonces reproducimos lazos de dolor. Sigo reproduciendo sin darme cuenta relaciones que me recuerdan esta herida, pero porque también llega un momento en que la herida se convierte en algo familiar para nosotros. Nuestra personal herida pues ya se hace una con nosotros, ¿no? Entonces es difícil separarnos y empezar a ver las cosas con otra perspectiva. Entonces, en primer lugar, perdonarnos, ¿vale? Luego, ganar confianza en que lo que está pasando en realidad es posible cambiarlo, que como ya nos pasó eso, ya tenemos que vivir toda la vida con ese dolor, no, efectivamente nosotros podemos utilizar herramientas, podemos optar por determinados recursos para que podamos cambiar nuestra realidad. Y esto cambia con, obviamente, hacer todo este trabajo de reconocimiento de lo que está, de lo que no es verdaderamente, no somos verdaderamente,
y poder también, pues bueno, buscar ayuda en el momento adecuado, ¿no? Llenar nuestras necesidades con respeto y conciencia. Nosotros, si hemos sido abandonados, nos abandonamos a veces o podemos abandonar a los demás. Entonces es importante que uno tome conciencia de que es el único responsable ya en la edad adulta de cubrir sus propias necesidades. Entonces es importante que uno vuelva a tomar el control, el poder personal y que llene sus propias necesidades y no las ponga siempre en los demás. Dejar de abandonarse, que eso, el abandono personal viene desde meterse en relaciones tóxicas, entre no tener hábitos saludables, entre tener hábitos, fumar, consumir sustancias. No hay que abandonarse, ¿vale? Hay que trabajar precisamente por cada vez verse más a uno mismo, ponerse límites a uno mismo y a los demás y darse el acompañamiento en sus proyectos. Al final es darnos el derecho a ser valiosas y comprometernos con nosotras mismas. Bueno, lo tengo femenino porque me refería como a la persona y responsabilizándonos de las realidades que crea. Si yo sigo reproduciendo el mismo esquema de dolor y de abandono, lo voy a seguir viviendo. Cabe en mi responsabilidad romper esa cadena y empezar a tomar decisiones diferentes a como habitualmente las tomo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el veneno de la herida del abandono? Olvidar tus necesidades y ignorar el valor por ti, tener relaciones de dependencia, sentirse un niño o una niña incapacitada para la vida, sentirse víctima de las circunstancias, el todo me pasa a mí, qué mala suerte tengo en el trabajo, en el amor, con la familia, todo, ¿no? O sea, pobrecitos todos. Cuando abandonamos nuestros sueños, cuando permites el abandono y el abuso por parte de otras personas, y cuando dices y no haces, es decir, dices una cosa y no eres congruente contigo mismo en tu vida. Eso es como la parte negativa de la herida. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer inyecciones efectivas hacia tu personalidad herida. Compromiso con lo que siento, digo y necesito. Soy coherente conmigo, soy honesta conmigo y soy firme conmigo, ¿de acuerdo? Para conmigo y para con los demás. Responder con adultez y responsabilidad. Ya no somos niños que necesitamos ser salvados. Nosotros nos tenemos que convertir en nuestros propios papás, ¿de acuerdo? El reparenting que se llama. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplinas que respeto. Cumplirse la palabra, ¿no? Si yo me digo que quiero cuidar esto, o que no voy a volver a hacer esto, cumplirme la palabra. No ser tan autocomplaciente, ver lo bueno en ti y en los otros y en la vida, o sea, empezar a ver la vida como no como un riesgo, sino como algo amoroso y lleno de oportunidades. Y bajar un poquito la queja, suele ser esa parte que nos lleva al victimismo, a veces nos deja a ser demasiado negativos y victimistas, ¿no? Entonces, al final es sentirnos el mejor padre o madre para nosotros y desarrollar nosotros mismos esa capacidad de respeto, de compromiso y de amor. El rechazo. Tareas de desarrollo inconclusas. Bueno, conocer en qué momento está activo el recurso del rechazo y no dejarse llevar por esa manera de ver la realidad, de que nadie nos acepta, de que todo el mundo nos critica, nos juzga o que nadie le va a gustar lo que hacemos o nosotros mismos. El derecho a ser importante es ser acariciados, cuidados y alimentados y el poder hacer. Esto es muy importante. El afecto físico es importante en las etapas tempranas, por lo que decíamos, son sensoriales. El cuerpo tiene receptores que nos dice al cerebro y nos manda determinadas señales. Entonces es importante eso. Y obviamente, bueno, temas también, por ejemplo, de alimentación. Aceptar tus capacidades y responsabilizarse de tus carencias, cuidarse y darse lo que necesita, darse permiso de crecer, tener el derecho de ser suficiente para tener un trabajo exitoso, una pareja comprometida, una vida aceptada más que rechazada, la que recibe más aceptación que rechazo, aceptarse, acompañarse y nutrirse. Esas son tareas que no se pueden completar porque la persona no sabe cómo, ¿de acuerdo? Mientras está desarrollándose, cuando va creciendo. Entonces, al final, esto se resume en que tenemos que darnos el permiso a pertenecer, a ser reconocidos por lo que somos y no por lo que hacemos, ¿vale? De nuevo con nuestra esencia. ¿Cuál es el veneno de la herida del rechazo? Rechazarnos, ¿vale? Como nos rechazaron, yo no sé ver en mí qué es lo bueno porque nadie me lo dijo. Entonces, lo que tiendo, ese tipo de personas lo que tienden es a rechazar mucho a sí mismas y eso les impide a veces mostrarse o implicarse en las relaciones porque tienen miedo a ser rechazados o a mandar las propuestas a los clientes o a lo que sea. Entonces, el veneno es rechazarse tus cualidades, tus capacidades, tu derecho a ser parte de una sociedad, de un grupo, de una comunidad, de una familia, de una empresa, de un proyecto. También rechazamos el derecho a ser vistos. Por miedo al rechazo, nos ocultamos para protegernos. Hay algunos perfiles en los que puede ser como todo lo contrario, como decía, y entonces igual puede ser que todo lo contrario sean perfiles muy, muy notables y un poco hasta ególatras, ¿no? Pero en realidad están ocultando una personalidad herida.
y también rechazar tu derecho a ser importante, ¿vale? A ser un ser relevante solamente por el hecho de ser. ¿Cuál sería el antídoto de la herida de rechazo? Bueno, pues establecer un compromiso con uno mismo de nuevo. Siempre esto no es, decirle a mi mamá que me pida perdón o a mi papá que por qué nos dejó o a mi hermanito, no, yo como adulto tengo que reconocer qué es lo que se me fue negado, qué es lo que no pude tener y yo tengo que adquirir ese compromiso y esa responsabilidad para y conmigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que trabajar en qué, en confiar en nuestra capacidad, en la capacidad que tenemos a cualquier nivel, porque todos somos valiosos. Y yo siempre digo en muchos de mis talleres, hay que abrazar la unicidad, y la unicidad es qué te hace único. Todos somos únicos y todos tenemos algo importante que hacemos, a todos tenemos algo bueno que hacemos. Entonces, confían en tu capacidad, nutrirse en lo físico y en lo emocional. Con las heridas del rechazo a veces también hay, decimos, ¿no? Hay rechazo hacia uno y puede haber también, a veces muy relacionado con la herida del abandono, trastornos de alimentación, por ejemplo, rechazo comer o rechazo recibir amor, rechazo vincularme con personas porque no quiero, me da miedo que me rechacen o que me abandonen, entonces yo me mantengo al margen. Entonces nosotros nos tenemos que nutrir para poder volver a ser capaces de abrirnos, aceptarnos como somos y respetarnos, ¿de acuerdo? Importante. Estable- Tienen que ver, la herida del rechazo y el abandono vienen muy de la mano en general. Es también respetar nuestros límites, nuestras necesidades, lo que queremos y lo que no queremos. Ser capaces de manifestar nuestras ideas y validarlas. Tu opinión es igual de válida que el resto y todo el mundo necesita que tú des tu mensaje al mundo. Y en realidad tú tienes el mismo derecho que cualquiera, entonces hay que expresar nuestras ideas, lo que queremos hacer, lo que necesitamos de manera empática y asertiva y validarnos, escucharnos y respetarnos. En el caso de la idea de la humillación, que aquí pongo a Cinderela, a Cenicienta, también que ya saben que fue humillada sistemáticamente por su madrastra y por sus hermanastras, las tareas que quedaron inconclusas en este momento son las siguientes: el derecho a tener un lugar en la familia, a ir en orden y estructura. Esto, recuerden lo importante que les decía antes, ¿no? Lo de la estructura. La estructura da seguridad cuando somos pequeños, también a veces cuando somos mayores, ¿no? El tener como ese orden, esa previsibilidad. Otra tarea de desarrollo conclusa es la conciencia de nuestro valor, el compromiso y respeto de ella y para ella, o sea, de la persona para sí misma, con lo que necesita, siente y piensa. ¿Qué sucede? Que habitualmente perdemos o nos distanciamos de la capacidad de reconocer nuestras necesidades. Es ese tipo de cosas que cuando llegan a terapia es como, bueno, ¿qué te gusta hacer de pequeño? ¿Qué te gusta? Es que no sé. No sé qué me gusta. Sí tenemos claro quizá lo que no, pero de repente ya uno no sabe ni lo que le gusta, ni cuáles son sus necesidades, ni siquiera si tiene hambre o no. Y es porque es importante que veamos que tenemos derecho a tener esas necesidades. Pero de nuevo, esto viene porque cuando éramos pequeños y las tuvimos, no se vieron cumplidas, entonces el niño aprende que si no se le están cubriendo esas necesidades por las personas que deberían cubrirlas, que en este caso suelen ser los cuidadores o progenitores, siente que entonces no son válidas, no son necesarias, no son suficientemente importantes como para prestarles atención. Entonces es importante que recuperemos ese valor de que lo que necesitamos y sentimos y pensamos es valioso, al menos en todo caso para con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Otra tarea es transmitir límites y respeto hacia uno y hacia los demás y no tener miedo al salir del sistema familiar. A veces, eh, pues sí, cuando hay humillación es difícil salir fuera, pero a veces uno prefiere, ciertos de los patrones que se desarrollan es que no quieren salirse de ahí porque pues piensan que si en la familia les humillan, imagínate cómo va a ser fuera, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el veneno de la herida de la humillación? Ignorar tus necesidades. Y ojo, aquí las necesidades son desde tan básicas como tengo hambre y no estoy trabajando y no me doy el descanso para comer, o a veces estoy trabajando tanto y ni siquiera me doy el permiso de ir al baño. A ese nivel, que a veces estamos tan centrados en hacer porque sentimos que así vamos a ser validados y vistos, que nos olvidamos de necesidades básicas como es que tengamos descanso y que cubramos otras necesidades. A ese nivel les digo que a veces pasa, que de repente hay gente que se aguanta y se puede tirar 5 horas sin ir al baño. Eso no es respetar nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Hacer por otros lo que no haces por ti es otro veneno. No poner límites y permitir el abuso, precisamente esa gente que es muy dadora,
que precisamente para no recibir esa humillación de nuevo, es yo me vuelco en los demás para también pues yo quedarme tranquila, ¿no? Sentirse víctima de los demás sin hacerse responsable. No, claro, yo doy todo y lo hago todo por los demás, pero nadie me lo hace a mí, nadie me ayuda y demás. Ayudar a los demás a costa de ti. Está bien ser generosos y ayudar y ser amorosos, pero no siempre cuando sea a costa de nosotros mismos. Criticar, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, es lo que decía, estás tan atrapado que al final no tienes nada más que hacer, no te permites nada más. Y posiciones pasivas de aguantar sin límites, de aguantar abusos, de aguantar cosas que no te hacen bien. ¿Cuál sería el antídoto en este caso? ¿Qué podríamos hacer? Generar espacios para disfrutar en libertad. Esto es, espacios para que ustedes hagan lo que quieran a solas y sean espacios para ustedes en los que no tengan que tener el ojo de los demás encima. Aprender a escuchar y respetar tu cuerpo. Siempre, siempre, siempre. Si el cuerpo te dice por aquí no, o que necesita esto, esto o esto, hacerlo en consecuencia. Ir al doctor y cuidar tu salud, porque a veces, ya les digo, ese descuido de las necesidades a veces va un poquito más al extremo e incluso a veces hasta descuidamos la salud. Enfocarnos en lo valioso, o sea, enfocarse en lo valioso de ti y sentirse orgulloso o orgullosa por eso. Ponerte límites y ponérselos también a los demás. Y crear relaciones adultas en libertad, en las que no haya dependencias, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la penúltima. Esta es la de traición. Y aquí puse pues al tío del rey, lo que ya saben que se la jugó un poco. ¿Qué tareas encontramos en este momento que estarían inconclusas cuando tenemos una herida de la traición? La tarea de curar confianza, a ver, ¿qué? Curar. Ah, hay una rata, creo que es crear confianza en la vida y establecer una relación con uno mismo y con sus necesidades. De nuevo van a ver que muchas están relacionadas unas con otras, porque lo habitual, yo no he visto ningún caso que haya una sola herida única, normalmente suele estar rechazo y abandono y luego normalmente suele ser otra más. El derecho a ser protegido en un entorno de no sintiera que hay que pelearse por la vida, ¿no? La traición es como tengo que estar en constante defensa para que no me la jueguen, para defenderme. Eso genera estar en un modo de supervivencia constante. Entonces, sentimos que tenemos que eso, estar a la defensiva, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho a sentirnos protegidos en un entorno tranquilo, ¿no? Crecer sintiendo que la vida es un sitio hermoso y seguro, en el que nadie nos va a traicionar de nuevo. Aceptar que fue un derecho negado y comprender que la batalla terminó. Es decir, a mí me pasó esto, pero pues bueno, ya no necesitamos tampoco quedarnos en esa etapa, tenemos que continuar. Y porque yo tuve que lidiar con estas situaciones en la infancia no significa que tenga que seguir batallando la vida, ¿no? Yo siempre hablo mucho cuando hablo de estos temas, es lo típico, de, qué guerrero, qué guerrera eres, que como que es un orgullo y es como, bueno, pues es que no, justo está bien reconocernos las batallas que libramos, pero deberíamos poder encontrar ese momento de paz en el que tuviésemos que podernos quitar las armaduras y poder vivir una vida mucho más ligera, ¿de acuerdo? Darse el derecho de mirar y validar lo que se necesita. Darse espacios de silencio para estar consigo mismo, para escuchar tu cuerpo, sentir tu respiración y generar un diálogo con tu intimidad. Respetar tus verdaderas necesidades, capacidad de recibir y escuchar tu miedo y esto te permite ayudarte a saber que el peligro ya pasó. Eso es lo que deberíamos haber podido aprender e integrar con las experiencias de la vida. También existe, bueno, el crear y generar confianza en la vida, el entender que la vida no se controla, sino que se disfruta, se experimenta. También entender que el control, cuando queremos controlar las cosas, es algo ficticio que termina cansándonos y lastimándonos. Y también aceptar que la vida es como es y que no la podemos cambiar y que eso no necesariamente no te pone en riesgo, que tú tienes herramientas suficientes como para poder gestionarlo. Al final es ganar mucha confianza. ¿Cuáles son los venenos de la herida de traición? Bueno, pues son personas que controlar vidas, no solamente, especialmente las de los demás, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero y te olvides de otro tipo de necesidades. Ser Miss o Mister no necesito nada, son autosuficientes y lo hacen todos solos porque evidentemente tienen miedo a que las personas en las que confíen les traicionen. Interpretar una mala intención y darla como un hecho, o sea, al final desconfiar siempre de los demás y pensar siempre lo negativo de los demás. Mentir y no cumplir, crear incertidumbre y estar deprisa y con mil cosas que resolver. Eso también nos permite, estamos como en esa supervivencia, en ese fight or flight, entonces estamos siempre ocupadas para no quizás gestionar también o sentir lo que genera la herida de traición.
¿Cuál sería el antídoto de esta herida? Ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tus necesidades, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas. Entonces, en lugar de ver todo lo que no hacen mal, pues también soltar ciertas cosas y aprender a ver las cosas positivas. Disfrutar el aquí y el ahora sin estar pensando en lo que puede pasar en el futuro, prevenir, incluso anticiparse y ya pensar en todo lo que va a estar mal o lo que pudiera estar mal. Establecer relaciones en libertad y abrazar tu miedo y saber que todo está bien, que no todo el mundo tiene que traicionarte. Porque esto, recuerda, las heridas tienen un efecto en el que, por eso decíamos al principio, tener conciencia para la realidad que ustedes quieran creer. Si nosotros estamos pensando que todo el rato nos van a traicionar, o que nos van a abandonar, o que nos van a rechazar, o que nos van a humillar, o que vamos a ser tratados injustamente, vamos a crear sin darnos cuenta esas situaciones para seguir reforzando esa herida y seguir diciendo que pobrecitos somos. Ajá. Y por último, a ver cómo voy de tiempo. Bien, yo creo, bueno, voy a acabar incluso a lo mejor un poquito antes, pero así tenemos más tiempo para platicar. La herida de la injusticia. Esta la puse pues cuando fue juzgado, ¿no? La bestia, injustamente por ser bestia, cuando en realidad pues era una persona maravillosa por dentro. ¿Qué tareas encontramos en esta herida? Inconclusas, perdón. Poder vivir el aquí y el ahora de manera más tranquila, con menos deberes y más quereres, o sea, menos obligación, menos exigencia, sino más cosas que nos den gusto y que queramos. Dejar de exigirse todo el tiempo y el estar a la defensiva. Esto es importante. Integrar el yo vulnerable, las relaciones, perdón, las necesidades afectivas, el placer, la alegría y el disfrute. Cuando hay injusticia, sucede que también las personas no se permiten disfrutar porque igual, de nuevo, todas las heridas generan como una desconfianza. Entonces, al final es, no voy a disfrutar demasiado, no me voy a relajar, no vaya a ser que me traicionen, que me abandonen o que alguien me juzgue, que sea tratado injustamente. Darnos el permiso para inspirarnos y tener confianza en nosotros y en la vida. Recordarnos una y otra vez lo que anhelamos, tener fe en nosotros, paciencia y voluntad, tener derecho a ser niño o niña y adoptar sus valores como la flexibilidad, la capacidad de asombro, el juego, la alegría, el disfrute, la libertad, el derecho a aprender y a equivocarse. Esto es muy importante. El darnos el derecho a equivocarnos es muy importante. Ahí viene luego la sobreexigencia que tenemos. Darse también protección y afecto y darse entender que tenemos derecho a recibirlo. Y pues el no tener que ser el bueno siempre, ¿no? El tener siempre como ser los niños buenos. ¿Cuál es el veneno de la herida de injusticia? Competir constantemente y estarse comparando con los demás. La herida de la injusticia genera mucho juicio interno. Entonces son personas que se exigen mucho, que son muy perfeccionistas y que tienen mucha exigencia, es muy rígida. Entonces son muy rígidos en sus hábitos, en sus demandas, en sus planes, en sus límites. Está bien tenerlo, pero a veces hay que ser flexible. Entonces esto, digamos que es cuando más extremo. También cuando son un rasgo, un veneno es ser autoperseguidores de sí mismos. La rigidez extrema. Como fui tratado injustamente, yo, o sea, hay veces como trato de hacerlo todo bien, como se espera que se tenga que hacer y me quedo muy rígido o en lo que yo considero que debe ser lo correcto. Y entonces como que crean su propio sistema de seguridad mental en esa rigidez, pero en realidad eso luego es disfuncional, es funcional en algunos aspectos, pero muy disfuncional en otros. Criticar a los demás. Las personas que critican mucho a los demás habitualmente son personas que se critican mucho a sí mismos. O sea, es una crítica interna que a veces pues se expresa hacia los demás. Otro veneno de la herida de la injusticia es no disfrutar lo que hacemos, no disfrutar lo que haces. El estar también siempre en la obligación, vivir siempre desde el deber y no desde hacer cosas solamente porque te gusten, ¿no? Es como también uno se olvida también del niño que fue, ¿no? Y entonces no permite también esa parte del gozo de la vida porque pues le da genera desconfianza. ¿Qué antídotos podríamos aplicar para la herida de la justicia? Darnos permiso para equivocarnos, ¿vale? Decía, incluso para cambiar de opinión. Yo digo, a veces no creo que siempre sea miedo a equivocarnos, sino como a cambiar de opinión. Bueno, pues desen permiso. No somos perfectos y de todos aprende y es un tema de actitud, ¿de acuerdo? Hacer actividades que disfrutes solamente por el mero hecho de disfrutar y que no tengan actividades que no tengan un output claro, que no tengan una intención, es solamente hacer por hacer. No es que me gusta pegar estampitas en un álbum, ya, pero ¿para qué sirve? No es nada productivo, da igual, pero a ti te da placer hacerlo y te da gusto o ordenar tus fotos o lustrarte los zapatos. Está perfecto, ¿vale? Hacer algo que realmente disfrutes.
Tener espacios con niños o animales, eso también recarga un poco esa energía de empaparse de esa energía, decíamos, ¿no? Más creativa, de ser más libres, más flexibles, más inocentes también. Hacer cosas sin plan, o sea, meter incluso cada día hacer algo espontáneo, a ver qué me apetece hacer hoy, o voy a hacer un platillo diferente, o lo que suelo cocinar lo hago de una forma distinta. Son cositas chiquitas. Bailar, cantar, cultivar el arte, permitirte las emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites, de nuevo, esto es un antídoto siempre en todas las heridas, hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea. Ok, si yo siento que esto me toca y que vivo con esa idea de la justicia, lo que voy a hacer es que eso sea un motor de cambio, pero no tener tampoco que seguir luchando. Recuerden, esta vida no se sana luchando de nuevo con la vida, sino integrando esto y hacerlo y generando un cambio, ¿vale? Pero no tenemos que seguir guerreando y peleando. Ampliar la capacidad de disfrute y equilibrar el deber y el querer. Bueno, aquí les dejo un ejercicio de sanación de regalito de fondo. Les voy a, como la presentación la voy a tener, la van a tener, que prefiero darles espacio para escucharles, pero bueno, les voy a invitar a hacer un ejercicio si quieren, que es también para hacer un poquito como un rastreo de dónde pudiera haber algo en sus vidas, ¿no? Entonces va a haber les voy a pedir que van a dibujar una tabla en la que va a haber esos 4 pisos de los que hemos hablado y van a colorear cada piso de un color, ¿no? Y entonces, bueno, saber lo que quiero, o sea, que sea un papel grande para que en cada etapa vayan encontrando fotos suyas y las vayan pegando en cada piso, ¿vale? La etapa 1, el piso 1 son los primeros 7 años. La etapa 2 son de los 8 o de los 7 al adolescente, que son los 14, 15. La etapa 3 que es el adulto joven, son de 15 a 21, entonces ahí puede ser como la etapa pues, de la prepa, de la universidad o de algún incluso del primer trabajo. Y la etapa 4 es desde los 22 a la edad actual. Les reitero, esto lo van a tener en su presentación, así que no se preocupen. Entonces, aquí les recuerdo cuáles son los 4 pisos. Lo que también les invito también es a dibujar elementos, experiencias y personas en las que pensaron en ese momento. La etapa 1 y 2 va a ser con la izquierda para conectar con la parte más inconsciente del cerebro y la 3 y la 4 con la derecha. Y luego también, pues ahí anotar cuáles fueron las necesidades importantes para ustedes en cada una de esas etapas, lo que percibieron que no tuvieron, lo que echaron en falta, lo que consideran importante. Es un ejercicio para hacerlo poco a poco, para hacerlo con disfrute, es un ejercicio para ponerle conciencia y ver, a ver si hubo algo en esos pisos a esas tareas que hemos visto que quedase pendiente y poder trabajar de acuerdo con ello. Y ya, y luego, bueno, pues ya vendría una etapa de hacer un ejercicio de sanación, pero bueno, esa es la reflexión que les invito a hacer para que también tomen como esa primera parte de la conciencia. Hablábamos que hay que identificar cuáles son, qué es la persona la herida y ver, empezar por ese reconocimiento y esa aceptación y a partir de ahí poder trabajar, poder empezar como un trabajo más profundo, ¿de acuerdo? Pues hasta acá, a ver si voy bien, justo menos cuarto, 44, muy bien. Les quiero dejar siempre 10 minutitos o 15 pues para platicar, que me hagan cualquier consulta que tengan sobre los contenidos que hemos visto y bueno, pues aquí estoy a su servicio. Voy a dejar de compartir para poderles ver las caritas. Voy a ver si en el chat escribieron algo, si quieren mientras, qué buenas tardes. Ah, vale, todos son saludos, buenas tardes a todos. Hola Marlina, mucho gusto. Ay, me gusta verles, es que si no, pues imagínense aquí con la computadora, yo aquí sola. No, ¿Qué pero les ha aquí estamos. parecido y algo que les haya resonado? Marlina, cuéntanos. Hola, hola, perdón, no, mucho gusto. Oh, Acabo de claro. venir de trabajar y me cambié rápido porque quería, la vez pasada estuve en la clase de la número 2 y me encantó mucho y estoy Mm, pendiente de los cursos, de si hay grabaciones, volverlas a mirar porque es que me encanta tanto, aprendo. Y aunque a veces se me olvida, pero aprendo, entonces yo estoy muy complacida y muchas gracias porque qué conocimientos más bellos y qué conocimientos que nos ayudan a ser más grandes y más profesionales para poder brindar ayuda en su momento adecuado con alguien que, pues, que lo requiere. Si es que un exacto. placer. Ay, gracias, gracias a ti por acompañarme un día más. Gracias, gracias. Sí, es un tema muy bonito porque además
hay gente que yo entiendo que dicen, ah, yo no quiero meterme en temas de sanación, pero de verdad, yo estoy trabajando justo en un taller para emprendedoras porque sí vimos el otro día cuando describíamos las heridas que eso, esa personalidad sí tiene correlato a veces con cómo resolvemos los retos de la vida. Entonces, el no terminar las tareas es cuando tenemos herida del abandono, cuando procrastinamos demasiado, cuando nos metemos en muchas cosas y no terminamos ninguna, cuando nos cuesta poner nuestra oferta de valor, ¿no? Y vender nuestros servicios, pues todo eso en realidad tiene un impacto muy importante en cómo nosotros afrontamos todos los retos de la vida adulta, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que lo propio de la vida adulta son las relaciones y el trabajo, entonces, cómo obviamente nos afecta en la parte de relaciones, pero también cómo nos afecta en la parte laboral, ¿no? En cómo nosotros somos, sí, o sea, nos enfrentamos al trabajo, ¿no? Entonces es muy relevante. Así que gracias por tu feedback. Ya habrá, igual, a lo mejor hay una cuarta, quinta parte para hablar sobre esto, pero sí es muy relevante. Y conocernos, al final también entender, ok, estoy reaccionando mal por esto, porque pues esto me ha tocado la herida, ¿no? Entonces también voy a tomármelo con calma, voy a darme el reconocimiento de estar herida por esta situación, pero puedo tomar el control de esta situación para que no me domine y hablar con esa persona cuando ya esté calmada o entender que esa persona no me quiso rechazar, ¿no? Hay gente que manda una propuesta de trabajo y cuando le dice el cliente que no la acepta, pues se pone a llorar 3 días. Entonces, eso es que hay algo que hay que solucionar, ¿no? Obviamente, pues a todos nos gusta que nos acepten, todos queremos ser aceptados, ¿cierto? Pero también hay una parte en la que, bueno, pues esto es parte de la vida, no todo el mundo nos va a decir que sí, y hay que entender que, ok, que me está doliendo, voy a abrazar a mi niña, tranquila, no pasa nada, no te están rechazando. Eso será porque hay otra oportunidad después. Entonces, qué importante, de verdad, en todas las tareas y todas las cosas que tiene la vida adulta darnos cuenta de estos comportamientos para poner conciencia, ¿no? Y gestionarnos también nosotros, también para no sufrir, neta, así como en primera instancia para nosotros poder estar bien, ¿no? A ver, luego sus comentarios, un tema muy interesante. Gracias, Lorena. Max, buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por su clase. Gracias por recordarme que tengo un ser humano y que tengo derecho a equivocarme. Ajá, sí, importantísimo. O sea, es importante que seamos nuestros papás internos, ¿no? El reparenting, pero no hace falta que seamos los papás autoritarios. Tenemos que ser papás amorosos, respetuosos y compasivos, ¿vale? Buenas tardes, muy interesante. De una u otra forma, todos tenemos heridas. Exacto, Lucy. Yo no he encontrado todavía personas que no vean un rasguito de algo. Siempre hay algo que quedó pendiente. Gente que igual lo pudo resolver en otras etapas. Sí puede ser que hubo necesidades no cubiertas en la infancia, pero puede ser que luego una adolescencia en la que eso pudo estar cubierto, pues puede ser que se solucionara, digamos, antes de la vida adulta. Pero yo creo que todos tenemos alguno, y si no es un poquito de todas, a veces también incluso. Catherine, buenas tardes, muy bonita clase, gracias. La vida adulta es el resultado de los traumas, heridas que, no, que hemos podido vivir en nuestra vida. Gracias por la charla, gracias, Astrid. Bueno, el resultado, no me gustaría ser tan determinista, o sea, que sí nos sí nos marca mucho, pero sí podemos cambiarlo. Eso es lo que me gustaría que se llevasen, que eso se puede cambiar. Ujú. Macedonia, buenas tardes, excelente exposición, muy provechoso para aplicar en la vida. Gracias. Lucy, muy interesante aprender de esto con poder. Ajá, y con niños, exacto. Justo lo hablamos en la sesión, ahorita le doy la palabra a María Delfina, en la sesión anterior, que es, si ahorita tenemos esta información, qué importante cuando trabajamos con niños o cuando tenemos niños, el poder ser conscientes de cuando estamos, normalmente las heridas ay, no, se me fue la palabra, no es que se hereden, sino que los papás siguen replicando y entonces al final crean la misma herida que ellos tuvieron, ¿no? O sea, no es que sea hereditario genéticamente, me refiero, pero al final como ellos actúan desde la herida, van generando la herida a los que vienen detrás. Entonces, si cada vez hay más conciencia de esto, uno, en cuanto somos papás podemos tener esas medidas, pero también cuando trabajamos con niños, efectivamente, porque puede que haya otra persona adulta que pueda compensar esas necesidades y si lo encuentra el niño en otra persona adulta, pues bueno, podemos minimizar los efectos y las consecuencias de lo que puede generar como en etapas posteriores. María Delfina, cuando quieras. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Muy bonito, me encanta mucho, me gusta mucho. Yo he trabajado mucho tiempo con niños y jóvenes. Bueno, ahora ya tengo mi familia y justamente ahora yo quiero ayudar a mi niña, ya tiene 13 años. Entonces, ¿cómo yo como mamá, digamos, podría yo ayudarle a mi hija? Porque tiene momentos, digamos, a veces muy impulsivos, ¿no? O sea, con sus hermanos menores, pero no sé en qué, dónde fallé yo o falló su papá
o en qué momento ella tuvo algo de trauma que ahora recién está saliendo, ¿no? Entonces, me gustaría, digamos, o sea, no sé, tener esas herramientas para poderlo ayudar, ¿no? Entonces, eso le hice y yo muy agradecida por el tema que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias. Siempre me hacen preguntas muy interesantes, pero muy extensas para, para 2 minutos. Te comento un poco, bueno, al final creo que, bueno, obviamente habría que ver, o sea, esto siempre les digo, pues así como que con un resumencito que me dan en 1 minuto es difícil como que yo les pueda decir qué pueden hacer. Creo que en todo caso lo primero importante es acercarse a sus hijos y escucharles, ¿no? Entonces a veces es como, realmente si algo que no está viendo bien o no lo perciben bien es, vean al niño, vean al adolescente, porque a veces también esas reacciones de impulsividad o de enojo o de berrinche a veces es porque no se sienten vistos, no se sienten respetados. Entonces, como si me piden un consejo así breve que les pueda dar ahora, es como que acérquense a ellos y escúchenles qué es lo que necesitan, que les pregunten qué es lo que te sucede, qué es lo que necesitas, en qué te puedo ayudar yo, ¿no? ¿Qué necesitas de mí también? O qué necesitas de la vida, porque a lo mejor es que, pues la adolescencia también es una época como un poco compleja. Entonces, igual, también hay que ver que justo eso, la adolescencia es una etapa compleja ya per se, entonces no necesariamente es que tenga que haber algún trauma, pero pues sí, obviamente a veces afloran determinados comportamientos y creo que lo importante, y si a veces no es posible hablar con los adolescentes porque también pueden generar como rechazo y quieren como no distanciarse también, es una etapa, veíamos también el otro día cuando hablábamos de los pisos de la personalidad, en la etapa de la adolescencia el niño necesita empezar a construir su independencia y su autonomía y empezar a como actuar y crear una vida fuera de la familia. Eso a veces se vive difícil de la parte de los papás porque puede ser como mi hijo me está rechazando, ¿no? Ahorita yo sé que siento el rechazo de mi hijo o de mi hija, entonces también ahí es, pase lo que pase, si no hay comunicación, pues que el entorno sea seguro, que sea amoroso y quitar, siempre intentar ser compasivos y que no haya juicio. Entonces, que sigan sintiendo que ese entorno es seguro, que les quieren, hagan lo que hagan, que son queridos, ¿de acuerdo? Que pase lo que pase, son queridos y que van a estar protegidos. Entonces, eso va a generar como el sostén para que eso pueda no ir quizás a más. Y si no, pues ya sería, pues, obviamente, si crees que es algo más profundo, o porque lo que decimos, o sea, los papás no son perfectos, o sea, las heridas no se crean la mitad porque los papás tuvieran la intención de hacerlo. Obviamente no cada uno lo hace lo mejor. Pues ya si no es que vayan con un psicólogo, con un terapeuta que les pueda ayudar en algún caso concreto y que ella tenga alguien con el que hablar y poder, pues, si igual no es con ustedes, pues igual puede ser con alguien que le ayude simplemente a hablar y a colocar y a desarrollar herramientas para poder gestionar esas cosas. Es así como digamos, como resumido. Pero siempre es, pase lo que pase, me de, ay, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué eres así? Como quitar la crítica, dar el sostén, no, pero poner límites, ojo, o sea, también es como, sí, también decir qué cosas se permitan en la casa y que no, pero siempre que ella sepa que ustedes están ahí para ella, ¿no? O sea, que al final su familia la quiere. Hola, Le pregunta. Hola, no sé si es hola. Félix 628. Espera, dame un momentito, Judy. Creo que había alguien con la mano Ay, levantada. sí, de acuerdo. Sí, Sí, fui yo. Félix Perdón. Sí, no, Er- aguántanos, perdona, Judy. sí, Herminda, De acuerdo. vamos con Herminda y Ah, después vamos contigo, Judy, ¿vale? ahí va. De Gracias. acuerdo, sí. Buenas tardes, licenciada Tamara. Ay, Herminda, es que Buenas como tardes, no tienes el Clara. nombre, me había despistado, pero sí ya nos habíamos visto un par de veces. Discúlpame. Buenas tardes también, Clara, y a todos los compañeros y compañeras. La verdad, Tamara, le doy 1000 veces las gracias. Muy satisfecha con este tipo de capacitaciones, ya que el trabajo diario a uno a veces le exige, ¿verdad? Alcanzar mayores conocimientos, porque a veces nuestra relación de trabajo, la interrelación personal, entonces en las diferentes actividades o temas que uno tiene que tratar, entonces necesita eh, tener estos conocimientos para causar en las personas que están con nosotros en nuestro ambiente laboral, que sea productivo, que sea motivador y que de alguna forma nosotros seamos como un enlace para poder, ¿me entiende?, ayudarle, ¿verdad? Entonces sí me siento satisfecha
La verdad es que sí me gustaría que hubiera una cuarta, quinta y sexta etapa, si fuera posible, porque sí me interesa este tema y le doy siempre las gracias por ser muy explícita con sus explicaciones y también sus presentaciones muy motivadoras, muy excelentes, muy dinámicas. Así es que felicidades y gracias y buenas tardes. Gracias, Emina, muchísimas gracias. Sí, recuerden que la asesora anterior, qué interesante punto. También podemos encontrar esas heridas en personas con las que trabajamos y el entender que no es que nos quieran estar haciendo mal a posta, sino que ellos también actúan desde esa. Recuerden que había una herida que ahorita no, es la de humillación. Creo que es gente que es muy, como que son muy autoritarios, muy poderosos ¿no? En el trabajo, que llegan a puestos muy superiores, pero luego son como medio fríos. Entonces, dense cuenta que a veces como dicen, no, ¿y esta persona por qué es así? Pues cuando uno entiende que pues todos tenemos algo y que esto puede venir de otra cosa, pues empezamos a ver a las otras personas como con otros ojos y a veces eso también aligera las relaciones. Entonces es importante, creo que ante todo, tener el conocimiento y la conciencia y eso nos ayuda en cualquier ámbito. Es muy interesante. Gracias. Es correcto. Son como tipo de personas intimidadoras y hay otras Ajá, personas ajá, que son muy sensibles. Sí, así es. ajá. Así es. Gracias. Judy, ahora sí. Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Contenta de este tema que me encanta. Y la verdad es que eh, hemos sido niños, niñas, y no podemos negar que dependemos de los padres, vamos a decirlo así. Ujú, sí, es correcto. Entonces, estoy analizando que los niños que están aconteciendo con estos traumas es porque lo han heredado de los padres. ¿Qué sucede? Sabemos y entendemos que los niños no siempre se identifican, no siempre eh, le demuestran a los padres que están molestos, Ujú, porque dependen de nosotros. También nosotros como padres y madres no siempre escuchamos, no siempre estamos atentos a nuestros hijos. Hay padres que sí. Entonces, pensando en un sentido general, sería muy bueno que hasta en las escuelas, eh, por lo menos un día, eh, tuvieran como esos niños o cada curso acceso al psicólogo para que se le escuche, porque no siempre los niños se desahogan con los padres, porque no podemos negar que hay traumas entre padres e hijos. ujú. Incluso no podemos negar que hay timidez, temor, miedo. ¿Qué puedo? La pregunta es, ¿qué hacer para que entonces ese niño pueda defenderse ante esos padres de esa forma? Porque estamos hablando de padres enfermos. ¿Qué podría hacer? ¿O son los padres que tienen que determinar esto? Porque en la escuela ahora mismo no están, los psicólogos en la escuela, disculpen, no Sí, no, están casi no estamos haciendo, presentes, ajá, no se hace, sí, no se tienen los recursos porque también no, pues por muchos motivos, ¿no? Ah, sí, bueno, fíjate, yo soy muy, creo que en algunas, quien me conoce ya me lo escuchó alguna vez, soy muy cuidadosa con el lenguaje. Creo que es decir, los niños no se tienen que defender, o sea, justo recuerda lo que decíamos en una de las heridas, es dejar de pensar que el mundo es una batalla, tenemos que defendernos y pelear, entonces, no sí, defendernos. Creo que obviamente los niños no tienen la capacidad de ser conscientes de lo que está pasando en el tiempo real, o sea, el niño no te va a decir, bueno, quiero decir, el sí, niño al menos antes de los 7, o sea, por lo menos en la primera etapa, sí, el niño no va a decir, no, es que yo le quiero hablar a mis papás y no me escuchan. Porque él dice, pues si no me están escuchando será por algo mal hay en mí. Ese es el tema con el que uno crece. Creo que, sí, y también lo hablamos el otro día, a mí me encantaría, y cuando hablo de esto, sería como mi sueño, es que hubiese escuela de padres, porque, eh, bueno, primero que cada uno hiciera su terapia, ¿no? Pero en el caso que no, al final es sí, como tomar conciencia de esto, y si yo soy papá y estoy escuchando este mensaje, diría, ah, pues es que yo esto hago y esto hago, entonces, ah, pues voy a buscar ayuda para poder sanar esto. Pero lo ideal obviamente sería que lo pudiéramos hacer antes de ser papás, ¿no? Y que pudiera haber una escuela de padres, que ya las hay en algunos contextos, ¿no? En el que te enseñan un poco las cosas básicas. Al final es lo que decíamos, saber que el niño necesita esa necesidad de estructura, de sí, afecto y sí, de seguridad que necesita y cómo lo damos.
preguntándole, abrazándole, escuchándole. Algo tan chico, la herida a veces puede ser tan chica como que si un día tú de repente panicaste porque te picó una abeja porque era chiquita y tu papá dice, ay, no es para nada, ya eres una blanda, no, no sé. Y ya esto como niño se te queda como grabado, o sea, a veces tiene que ser Sí, una cosa que sea como impactante, o sea, una picadura, algo así, que en realidad, hombre, grave no es, pero pues igual el niño pues se asusta, se generan muchas emociones y si no encuentra esa validación, o sea, lo importante creo que se escucha, afecto, respeto y validación, validar los sentimientos del niño, no decir siempre, ah, no, es que eres un llorón, una llorona, o es que eres muy duro, o eres, sino tratar y como esos pequeños comentarios van haciendo que el niño pierda confianza en que cómo es, sea válido. ¿De acuerdo? Entonces eso sería como en general. El niño no va a poder reclamar eso. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer desde la parte adulta. Y en todo caso, cuando el niño empieza a ser un poco más consciente, quizá ya cuando pasa esos 7, 8 años y empieza la adolescencia, sí que hay escuelas en las que hay como educación emocional, ¿no? Al final, que el niño aprenda a expresar sus necesidades, que aprenda a comunicarse, que aprenda a gestionar sus emociones, no controlarlas, ojo, a gestionarlas, para ver cuándo está teniendo reacciones de ira y entonces decir, ok, pues ahorita estoy teniendo una reacción muy intensa con esto, ¿por qué puede ser, no? Y dar herramientas, al final es ir. Yo siempre pienso que el camino de la vida es ir aunando herramientas que vamos aplicando en determinados contextos, ¿no? Entonces, eso sería como la respuesta más o menos. No sé si te di la respuesta, Judy, a la pregunta, pero eso, el niño no tiene que defenderse de los papás. Al final, bueno, pues esto va a seguir pasando. O sea, evidentemente, aunque ya haya mucha más información, va a seguir pasando. Creo que es trabajar con los padres, o sea, con los adultos en general y obviamente con los niños en las escuelas o en la medida de lo posible que sea, se vaya a terapia. Pero de verdad, con estas tres cosas, o sea, que te he dicho, escucha, la validación y el afecto, esto, con eso ya ganamos bastante. Y atención, a veces también el sí, afecto es con el dar amor, atención. sí, Ajá, ajá, exacto. con el amor, sí. Gracias por tu pregunta, Judy. Gracias, Un abrazo. gracias, gracias a ti y para ti también. Gracias. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Tamara? Buenas tardes. Muchas Muy gracias por bien. ponerme la pregunta. Es muy sencillo. Yo te quisiera saber si tú tomas en cuenta vidas pasadas donde escogemos la vida que tenemos que llevar ahora y escogemos a un tirano como padre o como esposo o como esposa, y si las constelaciones sirven para algo en estos casos. Ah, qué buena pregunta, Ricardo, gracias. Yo siempre me pongo así en el mood científico cuando les hago los tallercitos, pero algunos ya también saben que yo soy bastante espiritual y creo que sí hay un trabajo, sí creo que hay una parte transgeneracional y que esas heridas efectivamente se van prolongando y ¿cómo? Es que no me sale otra vez la palabra, se siguen distribuyendo en el árbol genealógico y que lo que nos pasa no es así en vacío y que incluso hay algunas cosas que vienen por lealtades yo sí creo que vienen cosas como de otras generaciones y que tenemos lealtades. Y que efectivamente, como tú dices, Ricardo, dicen, ¿no? La teoría dice que nosotros elegimos los papás que tenemos para precisamente con estas heridas. Si tenemos el camino de poder trabajarlas y transmutarlo, pues es el camino de transformación y de evolución, ¿no? Y que lo necesitamos para poder encontrar ese camino, ¿no? A mí en un puntito se me hace un poco duro decir, no digas que de verdad elegí yo esto, pero bueno, al final, bueno, la esposa sí la elegimos, Ricardo, ahí sí, porque ahí no Sí. podemos comparar a los papás, pero los papás pues nacimos, pues sí, nos elegimos mutuamente, ellos a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? Y por eso cuando es cierto que se trabaja en familia, también hay distintos enfoques que comulgan con lo mismo, ¿no? En teoría sistémica es que nosotros vivimos en un sistema y la familia es uno de ellos. En el momento que uno de los miembros empieza a hacer un trabajo, empieza a haber un movimiento en el sistema y eso pasa, ¿no? Entonces, no es casual que también haya determinados padres que no les hayamos tocado determinados hijos, ¿no? Y en una parte más energética y espiritual, efectivamente también yo creo que nos elegimos por algo y efectivamente el trabajo que uno hace pues repercute de alguna forma en otro. En constelaciones, yo no soy tan experta en constelaciones, sí conozco de cerca gente que constela, yo he llegado a constelar y creo que sí es una herramienta en la que precisamente se puede trabajar, no sé si tanto las heridas, pero sí como todas las lealtades y las cargas que uno va trayendo de otras generaciones, ¿no? Pero sí también, evidentemente, eso repercute a muchas de las cuestiones que ahorita nos dificultan el desarrollo óptimo en la vida, ¿no? O sea, el poder adaptarnos a nuestra vida de una forma más saludable y relajada, ¿no? Pero bueno, hay otras terapias como también hipnosis, hay terapia más cognitiva, en la que simplemente con temas de meditación y visualizaciones vamos viendo, o con recuerdos, o sea, hay muchas técnicas, pero sí, yo creo que viene todo un poquito relacionado. Muy buena pregunta, gracias.
Pero sí, Gracias. yo sí creo, pues que evidentemente no es nada casual, ¿no? También, pero bueno. Y efectivamente lo que sucede ya no es que como que nos toca, sino lo que, eso sí que es una cosa que sí elegimos. Nosotros cuando tenemos una herida, bueno, mejor dicho, la herida tiende a perpetuarse. No, o sea, la herida genera un patrón de comportamiento. Este patrón de comportamiento, esquema, como se dice en otros enfoques, tiende a perpetuarse. Entonces vamos a seguir eligiendo situaciones y personas que nos van a recrear ese patrón de esa herida. Y eso sí que ya lo elegimos nosotros, con la no con toda la conciencia, pero sí en esta vida, no, pues no cuando éramos un feto, un óvulo, ¿no? Entonces sí que recreamos, porque el patrón siempre tiende a que nos quedemos atrapados con él, por eso hay que vencerle, hay que conocerle para desmontarle, como decía en una diapositiva, para desmontarle los argumentos. Gracias. Gracias. Veo que hay más cositas, pero ya se nos va el tiempo. Y hoy sí que ya no me puedo quedar mucho más, a mí lo felicito. Gracias. Gracias. Crear políticas, qué buena información, sí, ajá. Exacto, crear políticas pues sería ideal, ¿no? Que pudiésemos ir a esto y que ojalá pues a eso vayamos, ¿no? Que cada vez que haya más conciencia sobre estas cosas. Dime, Ale. Vea, Uy, alguien está por el micrófono. Bueno, si quieres, yo creo que ya podemos dar por cerrada la sesión. Gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas que siempre son tan interesantes. Y nos vemos muy prontito. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Tamara, por compartirnos tu conocimiento. Hay que tomar terapia. Ya les paso el Este, número si quieren, ¿eh? Sí, sí, sí sería importante que nos compartieras tu correo electrónico o tus redes Les sociales, pongo siempre la última diapositiva, lo que pasa es que a veces luego como me pongo ahí en las preguntitas, pero ahí siempre, si porque no se nada. Siempre nos está en la habías diapositiva. comentado